Estás escuchando Es Radio, Albacete. Bueno, pues este viernes arrancan las quintas jornadas Kaizen, Mentes Brillantes, Corazones Intensos. Estamos hablando de altas capacidades en Albacete. Kaizen ya saben que es una asociación que tenemos aquí con todos nosotros y esta mañana se ha presentado el programa de esas jornadas. Silvia Fernández, Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, presidenta de Kaizen, 5 años ya realizando estas jornadas de altas capacidades, sumando el número de familias dentro de Kaizen y con proyectos en marcha, campañas y proyectos piloto dentro del ámbito educativo, y de todo ello vamos a hablar esta mañana. Cuéntanos un poco cómo el balance que se hacen de las 4 anteriores y cómo llegáis a estas quintas jornadas y el programa que encontramos. Bueno, pues como tú bien has dicho, son ya las quintas jornadas. Nos hace mucha ilusión tener ya 5. Esta vez van sobre emociones. Cada año intentamos abordarlas desde un tema de las altas capacidades. Este año va sobre emociones. Vienen varios profesionales de las altas capacidades, expertos en altas capacidades, a hablarnos de inteligencia emocional, de motivación y de las emociones que tienen tan intensas estos niños y niñas con altas capacidades. ¿Qué atención se había prestado a esa parte emocional de un niño con altas capacidades hasta la fecha? Poca. Para resumir, poca. Siempre es verdad que atendemos más al coeficiente intelectual, a lo que saben, a lo que pueden dar, a ese potencial que tienen, ese talento, que al coeficiente emocional, que eso es muy importante porque son muy intensos y viven todas las emociones de forma muy intensa. Y tienen una montaña rusa de emociones dentro, entonces si no se atiende a esas emociones, ellos se frustran, no saben identificarlas para gestionarlas de la mejor manera posible, y para eso están los profesionales y las familias y bueno, si los docentes pudieran, es que muchas veces no tienen formación en emociones, entonces es complicado también para ellos. Tenemos asignaturas pendientes dentro del ámbito educativo. Fíjate, la sociedad está detectando cosas antes que lo que es el colegio, el aula, el ámbito educativo. Por ejemplo, el tema de las emociones. Ahora están de moda, ahora todo el mundo habla de las emociones, pero es que las emociones han existido toda la vida. Lo que pasa que yo creo que las hemos dejado como apartadas a un lado, ¿no? Pesaba más en el ámbito educativo el aprendizaje, los conocimientos, el que haya una nota que te diga esa nota exactamente qué valor tienes, que eso se ha hecho toda la vida. Y en cambio yo creo que poco a poco hemos ido bajando ese nivel de intensidad y apreciando otros aspectos de la vida que en el caso de los niños con altas capacidades se percibe muchísimo más. Claro, o sea, si solo se atiende a su conocimiento y a su aprendizaje, al final estos niños, como tienen ese interior tan rico emocionalmente hablando, si no se atienden, ellos se sienten no comprendidos, se sienten diferentes. ¿Y qué problema hay? Que los docentes no tienen muchos de ellos formación en emociones, en gestión emocional, en inteligencia emocional. Entonces, claro, ellos dirán que no es su competencia, que para eso están los psicólogos y para eso están los orientadores y para eso hay otros profesionales expertos en ese tema. En el ámbito educativo, ¿cómo sabemos que un niño tiene altas capacidades ahora mismo? ¿Cómo está el sistema educativo en este momento? Pues muchas veces es mejor no saber. O sea, me refiero, si tú como docente sospechas y tienes formación en altas capacidades y sospechas que un niño o una niña es altas capacidades, pues lo suyo es hablar con la familia y decir tus sospechas, ¿no? La familia puede haberlo visto también o no. Entonces, la identificación es muy importante en cuanto a, por ejemplo, la familia que se dé cuenta de que ese niño tiene unas características concretas y el docente lo mismo para poder ayudarlo y acompañarlo en su tarea educativa de aquí al futuro, claro, para sentirse ellos más seguros en el centro educativo. Y la identificación, pues la pena es que muchas veces no hay formación, por lo tanto piensas que a lo mejor ese niño tiene otras características que en realidad no son. Por ejemplo, que se pone muy nervioso y no se porta bien, o entonces no atiendes tanto a las altas capacidades como se debería.
82 centros educativos en toda Castilla-La Mancha participan en un proyecto piloto que tiene en marcha la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 800 alumnos con altas capacidades de cerca de 3.800 estudiantes repartidos en toda Castilla-La Mancha han sido identificados como alumnos con altas capacidades dentro de ese programa piloto, pero es que estamos hablando de solo 82 centros educativos y han dado ya un tanto por ciento de 800 alumnos con altas capacidades. Si eso lo extendemos a toda la región y a todos los centros educativos, ¿cuántos niños sin identificar y sin saber realmente que tienen altas capacidades? Muchísimos, porque de un 10 a un 15% de la población es altas capacidades, según los estudios. Y todo ese talento que no se identifica, ¿dónde está? Entonces, si todos estuvieran identificados, quizá en los centros educativos habrían más altas capacidades y se abordaría el tema del aprendizaje o la enseñanza de otra manera más adecuada a ellos. Porque, claro, ellos como que se sienten frenados. O sea, cuando tú le enseñas a un niño con altas o a una niña con altas capacidades a sumar y con 2 sumas ya lo sabe hacer, ¿para qué hacer 20? Entonces, el sistema educativo es muy repetitivo y genera mucha frustración en estos niños. De todo ello se va a hablar en estas jornadas. Cuéntanos un poco en qué consisten las jornadas, a qué profesionales habéis invitado. Pues hemos invitado a profesionales de varios sitios de España que nos consta que tratan muy bien las emociones dentro de su profesión. La mayoría son psicólogos, hay una profesora experta en la universidad, pero los demás son psicólogos que tratan día a día con niños y niñas con altas capacidades. Algunos de ellos tienen centros privados donde también llevan la evolución de los niños fuera de los centros educativos. Y el viernes por la tarde, por ejemplo, viene una psicóloga que también está en las redes sociales mucho y la sigue muchísima gente y gusta mucho lo que dice porque da muchos tips sobre cómo actuar con niños y niñas con altas capacidades o en qué nos tenemos que fijar o ejemplos, ¿no? Y tiene mucha aceptación, tanto el sábado, por supuesto, más para todo el mundo, como el viernes por la tarde, que es más para los socios de Kaizen, para las familias, para que sepamos cómo gestionar cuando un niño lo tenemos en casa, cómo hacer con él para que se desarrolle al máximo sus emociones, para validar esas emociones que a veces les surgen y para pues solventar un poco la intensidad emocional que viven. Creo que las plazas están cubiertas, pero vamos a decir los nombres. Viene Ana Gloria Sánchez, estará con los socios, que sois ¿cuántos socios ya en Kaizen? Somos ya 186 familias. ¡Wow! Madre mía, muchas. 186 familias ya en Albacete, con niños con altas capacidades, en muchos casos detectados por las propias familias, entiendo, sí, que habéis pues realizado test a los niños para poder identificarlo y poder gestionarlo, sobre todo desde casa, ¿no? Desde las familias, que a veces nos faltan herramientas, Silvia, en todos los sentidos. Tanto en la alta capacidad como en el déficit de atención y en el día a día normal de niños con un coeficiente dentro de los estándares normales. Es decir, muchas veces nos faltan herramientas de todo tipo, y se pueden aplicar estas técnicas de las que hablaréis con Ana Gloria en todos los ámbitos. ¿Qué más profesionales vienen el resto de Pues días? Viene Susana Arroyo, que es psicóloga, ella es de Barcelona, la hemos escuchado además en varias ponencias, una de ellas que fuimos a Ibiza a presentar nuestro corto, Marta, ya meto cuña de que tenemos un corto para visibilizar a las niñas con altas capacidades, y ella nos va a hablar de la motivación en las aulas, porque muchos de estos niños se sienten desmotivados total y absolutamente, porque lo que aprenden allí no son cosas que les interesan o que no les ven un sentido, no les ven una finalidad. Entonces, ¿para qué voy a estudiar algo que no le veo el sentido, ¿no? Entonces, si fuera de otra manera, el sistema educativo quizá generarían en ellos interés. Entonces, ella va a hablar sobre la motivación en las aulas. Tiene un libro que se llama Las emociones... no me voy a acordar ahora. Bueno, que tiene un libro, tiene un libro y bueno, pues nos lo traerá también para que los que queramos comprarlo lo tendremos allí. Luego viene Maite Garnica, que es experta en evaluaciones de altas capacidades y nos va a hablar, es profesora de diagnóstico psicopedagógico, da gusto escucharla, va a hablar sobre inteligencia emocional.
y sobre cómo validar las emociones, cómo ver las emociones en los niños y cómo hacer las familias para gestionar esas emociones, incluso cómo darles herramientas a ellos para que sepan que esa emoción que están sintiendo pues es normal, porque su forma de ser es así de intensa, ¿no? Entonces, y luego viene también Javier Cejudo, que es profesor de psicología en la Facultad de Educación de Ciudad Real, y también nos va a hablar sobre el tema de educar las emociones para potenciar el talento, porque muchas veces las emociones frenan el talento, porque ellos mismos no entienden por qué les está pasando lo que les pasa por dentro, emocionalmente hablando, y eso merma, por la frustración que ellos tienen, merma en su aprendizaje o en su forma de estudiar o en lo que tienen que hacer día a día en el centro educativo. ¿Qué mensaje le lanzamos a aquellos padres, madres, familias, incluso profesores que nos estén escuchando y que digan, pues yo creo que tengo un hijo con altas capacidades o un alumno con altas capacidades? Yo el mensaje que les doy es que lo detecten lo antes posible, porque la detección temprana es un acompañamiento temprano, una identificación temprana para saber cómo actuar con ellos y que ellos crezcan sin tanta frustración, ¿vale? Sin entendiéndose más a sí mismo. El autoconocimiento es muy importante. Y también les diría que está Kaizen, que las personas que estamos en Kaizen somos familias y que lo que hacemos es hacer tribu para que no se sientan solos, porque en este mundo nos sentimos solos. Hay familias, de hecho, que les da vergüenza decir que sus hijos e hijas son altas capacidades, no entiendo por qué, pero bueno. Pero pasa. Y les invito, pues eso, a conocernos y a cualquier duda que tengan, que se pongan en contacto con nosotros y sobre todo a mirar a sus hijos y si son altas capacidades, ¿por qué no decirlo? No es nada malo, es No una ocultarlo. característica de una persona, o sea, tú naces con un potencial. Entonces, al final es algo que bien detectarlo para poder exprimirlo. Yo soy de las que detecta un talento, claro, exprímelo y aprovéchate de tener ese talento que la vida te ha dado. Si no lo detectas, ¿cómo lo tratas después? Efectivamente. Silvia, gracias. Qué interesante todo, siempre. Un abrazo. No se muevan más cosas en el radio.